Estudio y representación de una función conocida su expresión analítica. En este segundo vídeo de la serie vamos a hablar de funciones definidas a trozos. ¿Qué es una función definida a trozos? En su expresión analítica, en su fórmula, la vas a reconocer porque no tiene una única ecuación, sino que tiene varias ecuaciones distintas. Después del signo igual vas a encontrar un corchete y distintas fórmulas, usualmente entre 2 y 3. Al lado de cada una de esas fórmulas, al lado de cada una de esas funciones, encontrarás su dominio, es decir, para qué valores de x vas a aplicarlas. Observa que si yo considero por separado cada una de estas funciones, la primera 2x menos 3 pues igual a 2x menos 3, la segunda constante menos 1 igual a menos 1 y la última menos 3x más 7, recuerda que hay que incluir la función delante o f de x o y, pues igual a menos 3x más 7. Cada una de esas funciones, que son funciones lineales, por lo tanto su dominio inicialmente son todos los números reales, podría ser representada. Aquí tienes una función creciente, dependiente 2, que corta el eje y en altura 3. Aquí tienes una función constante, horizontal, que pasa en el eje y por altura menos 1. Y finalmente esta función dependiente negativa, por lo tanto decreciente, que corta el eje y en 7, aquí y hacia acá. Lo que se ha hecho en la función a trozo es unir esas tres funciones. ¿Cómo se ha hecho esa unión? Pues se dice desde menos 2 hasta 1 en la x, es decir, desde menos 2 hasta 1, esta región que tienes marcada aquí en un celeste clarito, vamos a usar esta función. Y este trozo que tienes representado aquí es el trozo que tendrías aquí. Después, entre 1 y 3, en esta región representada en verde, entre 1 y 3, vamos a dibujar la función constante, este trocito que tienes aquí. Y finalmente, si x toma valores mayores o iguales que 3, es decir, desde 3 en adelante, vamos a representar la última, esta función que tienes aquí. Y la tendríamos, pues este trocito que tenemos aquí al final, sería este trocito aquí. Ten cuidado porque aquí hemos usado una escala distinta, teníamos poco espacio y hemos representado cada medio cuadrito la unidad. Esta es una idea general. ¿Cómo se hace realmente cuando me dan la expresión analítica y soy yo el encargado de poder hacer la representación gráfica? Vamos a mirarlo. Lo que vamos a hacer es representar cada rama de la función como si fuese una función independiente, pero vamos a tener muy en cuenta el dominio de cada rama. Entonces, vamos a mirar para qué valores de x sirve y los extremos del intervalo que estemos usando lo incluiremos cuando tengamos que hacer nuestra tabla de valores para dibujar la función lineal. Lo vemos despacito en el ejemplo. Cogemos nuestra primera función. Nuestra primera función es y es igual a 2x menos 3. Y nos dicen que x pertenece al intervalo que va desde menos 2 hasta 1. Vamos a hacer simplemente una tabla de valores y en esa tabla vamos a incluir los extremos del intervalo, el menos 2 y el 1. Los incluimos independientemente de que tengamos un corchete o un paréntesis, da igual, ¿vale? Cuando tengamos el signo igual tendremos un corchete, cuando tengamos la desigualdad estricta tendremos un paréntesis, pero en ambas ocasiones los incluimos en la tabla. Pues sustituimos esos valores en nuestra función, es decir, el valor de x lo multiplicamos por 2 y al resultado le restamos 3. En la primera tendríamos y es igual a 2 por menos 2 menos 3, menos 4 menos 3 menos 7. Y en la segunda, para 1, tendríamos 2 por 1 menos 3, es decir, menos 1. Si queremos dar algún valor más, lo hacemos dentro de ese intervalo. Por ejemplo, yo voy a incluir el 0. 2 por 0 es 0, menos 3, menos 3. Y empezamos nuestra representación. Vamos a ir haciéndola rama a rama. Marca esos puntos. Tendríamos menos 2, menos 7. Pues en x menos 2, en y marcamos menos 7 y marcamos ese punto. Como tenemos un corchete, pongo un punto cerrado. Para 1 menos 1, x igual a 1. Como tengo un paréntesis, voy a poner un puntito abierto. Y después tengo un punto intermedio que es el 0 menos 3. Ese siempre es un punto intermedio del intervalo cerrado. Y ahora unimos para representar nuestra función. En este caso, en esta unión, no prolongo, porque mi función solo puede
representarse de esa manera en el intervalo menos 2, 1. ¿Vale? Si estuviese representando la función sin restricciones, prolongaría esta línea. Pero la primera rama solo es entre menos 2 y 1. Me restringo a ese intervalo. Me voy a la segunda rama, entre 1 y 3. Como es una función constante, no necesito tabla de valores. Simplemente dibujar una línea paralela al eje X, altura menos 1, y dibujarla únicamente entre 1 y 3. Pues vamos a hacerlo. En 1 tengo un igual. Esta es la altura menos 1. En 1 tengo un igual, por lo tanto, punto cerrado. Va a enganchar bien con la otra rama. Y tengo que seguir hasta x igual a 3. Pues hago una línea horizontal hasta el 3. Como en el 3 no tenía igual, punto abierto. Vamos con la última. Aquí sí que vamos a necesitar una tabla de valores de nuevo. Y la función que tenemos es igual a menos 3x más 7. Hacemos la tabla de valores, incluyendo en la tabla los extremos del intervalo. En este caso, esta función vale cuando x pertenece de 3 a más infinito. Al ser un intervalo no acotado, el 3 sí que podemos incluirlo. Infinito es un concepto, no es un número, no voy a poder incluirlo. Simplemente incluiré números mayores que 3 y después prolongar la línea. Para 3 tendríamos menos 3 por 3 más 7, es decir, menos 9 más 7, que es menos 2. Ponemos el resultado y tomamos algún valor mayor que 3, por ejemplo el 4, volvemos a hacer la sustitución y sería igual a menos 3 por 4 más 7, menos 12 más 7, que son menos 5. Si queremos estar seguros de no habernos equivocado en los cálculos, podemos incluir un tercer valor para esa línea recta y volvemos a hacer los cálculos sustituyendo la x por 5. Menos 3 por 5 más 7. Tendríamos menos 15 más 7. El resultado es menos 8. Y representamos esos puntos. En 3 vale menos 2, pues marcamos el punto 3 menos 2. Como lleva el signo igual, es un corchete cerrado. En 4 es menos 5. Aquí tenemos la altura menos 5, pues para 4 bajamos hasta menos 5. Y en 5 es menos 8. Estaríamos aquí. Y ahora dibujamos esa línea. Una línea que una esos 3 puntos. Y en este caso no voy a parar en el último punto, sino que prolongo el dibujo porque el dominio son todos los valores mayores que el 3. No es un intervalo acotado. Y aquí habremos terminado la representación de esta función. Vamos a hacer ahora el estudio de la función a partir de la representación gráfica que hemos hecho. Empezamos por el dominio de la función. Sabemos que son los valores que puede tomar la x, es decir, de izquierda a derecha, para qué valores tenemos función. Vemos que empezamos a representar en menos 2 y hacia la derecha siempre hemos dibujado función. Por lo tanto, el dominio de nuestra función es desde menos 2 hasta más infinito. Vamos ahora con el recorrido. De abajo a arriba, estoy midiendo la y. ¿A qué altura tenemos función? Como esta función continúa aquí, la función viene desde menos infinito y vamos teniendo dibujo a todas las alturas hasta menos 1. De menos 1 hacia arriba no encontramos dibujo de la función. Por lo tanto, el recorrido de la función es desde menos infinito hasta menos 1. Continuidad. ¿Podemos dibujar la función de un solo trazo? La respuesta es que no. Vemos que en x igual a 3 hay un salto finito, la función se rompe. Pues los indicamos. Puntos de cortes con los ejes. Pues miramos nuestra representación, al eje x no lo corta y al eje y lo corta en 0 menos 3. Pues lo indicamos. Vamos con la monotonía. ¿Dónde es creciente y dónde es decreciente? Vemos que hay un primer intervalo donde la función es creciente, desde menos 1 hasta 1. Un segundo intervalo donde es constante, de 1 hasta 3. Y un último intervalo donde es decreciente. Simplemente vamos a indicarlo. Máximos o mínimos relativos. Recuerda que para tener un máximo relativo la función debe ir creciendo y después pasar a decrecer, aparece este pequeño pico. Para tener un mínimo relativo,
la función debe ir decreciendo y después empezar a crecer, este tipo de picos. En este caso no tenemos ninguna de esas dos circunstancias. Lo más parecido lo tendríamos aquí, pero esta rama debería ser decreciente para considerarlo un máximo relativo. Por lo tanto, no existen extremos relativos. Y aquí habríamos completado el estudio de nuestra función.